Buenas tardes. Esta clase la pensamos para poder hacer un repaso de los temas que estuvimos viendo la clase pasada, de la unidad 2, los conceptos de patrimonio, activo, pasivo, patrimonio neto. Lo que vamos a hacer ahora es un repaso, hacer algunas actividades o explicar algunas actividades que ustedes tienen en la bibliografía. Ir haciendo algunas, no vamos a hacer todas, y vamos a explicar también el trabajo práctico por si tienen alguna duda o consulta. Recuerden que este trabajo práctico es de entrega obligatoria, tienen hasta el 31 de mayo para presentarlo por mensajería interna. Algunos ya me lo han entregado, bueno, principalmente el trabajo práctico en la unidad 1, o sea, tanto el trabajo práctico en la unidad 1 como estos dos trabajos de la unidad 2 son de entrega obligatoria, así que les pido que vayan poniéndose al día los que todavía están un poco, digamos, debiendo algún trabajo. Tienen, como les digo, hasta el 31, 2 semanas, que consideramos que es el tiempo suficiente para que puedan sentarse a hacer la lectura y la resolución de los trabajos. Bien, recuerden que en la clase pasada vimos los principales conceptos referidos al patrimonio, al activo y al pasivo. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar algunas actividades que ustedes tienen en la bibliografía, que son actividades de autoevaluación. Estas actividades se llaman de autoevaluación porque la idea es que después que ustedes lean el material puedan resolver estas actividades solos y después se les da la resolución, como se los dio en las primeras 3 actividades que ya hicieron de la unidad 1. Entonces, la idea es que hagan una lectura, traten de resolver las actividades y posteriormente se publica la resolución para que ustedes sean ustedes mismos los que se autoevalúen, es decir, que corrijan sus propias respuestas. Yo consideré que era apropiado elegir algunas actividades que ustedes tenían para resolver, o sea, los temas referidos a la unidad 2 del patrimonio, tenían para resolver de la actividad 4 a la 13. No vamos a hacer todas por una cuestión de tiempo, sino que vamos a resolver algunas que considero que a lo mejor son más importantes para repasar estos conceptos. En la actividad 6 vamos a ir tratando de resolverlas entre todos, un poco lo que se acuerdan de la clase pasada, un poco de lo que fueron leyendo. Tienen disponibles, si no entraron todavía en el aula virtual, en la parte de sitios, hay una sección que es sitios, tienen el video de las explicaciones de la clase pasada para quienes no pudieron estar presentes. Vamos a ir resolviendo algunas actividades y repasando un poco de esos conceptos que vimos la clase pasada. Todo este material que estamos trabajando en clase lo tienen en el aula virtual colgado. Lo que vamos a trabajar ahora son el capítulo 1, las actividades prácticas de autoevaluación. De la 4 a la 13 vamos a seleccionar algunas. Vamos a empezar con la 6, que dice, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características determinantes para que un bien sea considerado activo? ¿Se acuerdan que la clase pasada dimos el concepto de patrimonio? Dijimos que el patrimonio se refiere a aquel objeto por el cual la contabilidad proporciona información específica. ¿Se acuerdan que en la unidad 1 decimos la contabilidad proporciona información específica sobre el patrimonio de un ente, la composición y la evolución a lo largo del tiempo? En la unidad 2 vamos a analizar el concepto de patrimonio, vamos a ver cómo está compuesto. El activo es uno de los elementos que conforman el patrimonio, es el elemento pasivo. Para que un bien o un elemento determinado sea considerado parte del activo y por lo tanto parte del patrimonio, tiene que reunir ciertas características. Si quieren las repasamos, ustedes lo tienen en el material. El activo, que está conformado por bienes económicos, derechos e intangibles, eran los componentes del activo, tienen que reunir ciertas características y mencionamos 3 características para que un determinado elemento sea considerado parte del activo. La primera característica era la utilidad económica, es decir, que ese bien, ese elemento tenga una utilidad económica, es decir, un valor de cambio que se pueda cambiar por otro bien, por dinero en efectivo o por otro tipo de bien, o un valor de uso, es decir, que pueda ser utilizado en la empresa o la organización para llevar a cabo las actividades propia que la van a llevar a obtener una ganancia en el caso de una empresa o a cumplir sus fines en el caso de otro tipo de organización.
La segunda característica es que el ente debe tener acceso a los beneficios, es decir, esto se relaciona un poco con el concepto económico contable que mencionamos también la clase pasada, que decía que no solamente basta el derecho de propiedad, sino la posibilidad de ejercer ese derecho, la posibilidad concreta de poder ejercer ese derecho sobre ese bien. Y la tercera característica, el derecho del ente sobre el bien o el control de los beneficios tiene su origen en una transacción o hecho anterior. Es decir, el derecho de propiedad o de titularidad sobre ese bien, ese derecho o ese intangible, nace en un hecho anterior. Por ejemplo, una transacción de compra que genera el derecho de propiedad sobre una mercadería de reventa, o la venta a crédito, que es una transacción, un hecho anterior que genera la venta a crédito con un cliente, que genera un derecho contra ese tercero, contra ese cliente, para recibir en un futuro una suma de dinero. Fíjense que tiene que reunir esas tres características para que un bien sea considerado parte del activo. Repasamos un poco las características. El punto B dice, atendiendo a las condiciones que determina que un elemento constituya parte del activo de un patrimonio, responder sí. Por ejemplo, una cuenta por cobrar a un tercero por una venta a crédito efectuada por la empresa puede ser considerada parte del activo, y por qué. ¿Qué les parece? Si quieren, pueden abrir la parte del capítulo 1 de las actividades prácticas, estamos siguiendo ese material. Una cuenta por cobrar a un tercero por la venta a crédito efectuada por la empresa, ¿es considerada parte del activo? Creo que es como una venta, profe, pero también el pasivo, que el cliente ya pagó, que lo para pagar, o me Claro, equivoco. nosotros vendemos a un tercero, hacemos una venta a crédito, o sea, tenemos un derecho o un crédito sobre ese tercero. ¿Y los derechos dónde los ubicamos? Los ubicamos dentro del activo. Entonces, acá me pregunta si esa cuenta por cobrar contra un tercero por una venta a crédito, acá no se trata de una compra a crédito, se trata de una venta hacia un cliente, hacia un tercero, que genera un derecho de cobro de la empresa hacia ese tercero. ¿Es considerado parte del activo? Sí, porque es un bien que entra en la empresa. Claro, decíamos que el activo está conformado por bienes económicos, por derechos e intangibles. Lo ubicaríamos dentro de los derechos contra terceros. El derecho contra ese tercero, que sería el cliente, de recibir una determinada suma de dinero. Y si analizamos las características del activo, vemos que, primero, tiene su origen en un hecho anterior, que es la venta a crédito. Sí, está documentado generalmente en un comprobante, que puede ser una factura de venta a crédito o un pagaré, por ejemplo. Existe el derecho de propiedad sobre ese crédito contra tercero. ¿Existe la posibilidad concreta de cobrar ese crédito contra el tercero? Otra de las características es que exista la posibilidad de ejercer ese derecho. Acá, según la información que tenemos, no sabemos si existe la posibilidad concreta. Si suponemos que ese cliente es solvente, que puede llegar a hacer frente al pago de esta obligación, al pago de este crédito, entonces decimos que sí, que forma parte del activo, porque ese derecho se puede ejercer. ¿Qué pasa si tenemos conocimiento que ese cliente es insolvente o entró en quiebra o no puede hacer frente a esa obligación? ¿Qué pasa? ¿Lo consideramos dentro del activo o no? No, profe, en la contabilidad creo que eso es pérdida, ¿no? La contabilidad se reconoce en el caso de que ese cliente resulte insolvente, se reconoce una pérdida y ese crédito deja de formar parte del patrimonio, ya no forma más parte del activo. ¿Por qué? Porque no cumple una de las características que estuvimos mencionando recién con respecto al activo. ¿Qué característica no cumple? El ente no puede ejercer ese beneficio, no puede ejercer ese derecho. ¿Por qué?
porque el cliente resulta insolvente. O sea, no se cumple esa segunda característica que hace que un determinado derecho, bien o un intangible, pueda ser considerado dentro del activo y por lo tanto dentro del patrimonio. ¿Sí? Por la información que tenemos acá, vamos a suponer que ese cliente resulta solvente, que pueda hacer frente a ese crédito, entonces sí, lo consideramos dentro del activo. Después, ¿por qué un bien recibido en donación puede ser parte del activo de una empresa? Un bien recibido en donación, ¿forma parte del activo de una empresa? ¿Qué les parece? Me parece que cumple las 3 características del activo sin que salga desde nosotros la empresa. Muy bien, sin que haya habido un sacrificio de recursos para adquirir ese bien, siempre que cumpla las características, por ejemplo, supónganse que ese bien recibido en donación es un equipo informático, una impresora, una computadora. Si ese bien es recibido, si puede tener una utilidad económica, es decir, un valor de uso, puede ser utilizado en las actividades de la empresa. Si el hecho que originó el derecho de propiedad, digamos, sobre ese bien es anterior, que puede materializarse, por ejemplo, en un acto de donación, en un acta de donación, en el cual una organización dona a este ente ese equipo informático. Ese puede ser el hecho anterior que generó el derecho de propiedad. Y la empresa puede realmente ejercer ese derecho, es decir, realmente puede ser, no solamente tiene el derecho de propiedad, sino que lo puede incorporar a su patrimonio, puede hacer uso de él, puede ejercer ese derecho de propiedad. Entonces, si consideramos esas 3 características, podemos decir que ese bien recibido en donación forma parte del activo, forma parte del patrimonio de la empresa, si cumple esas 3 características que mencionamos recién. Y así podemos hacer ese mismo análisis con todos los tipos de elementos para ver si corresponde incluirlos dentro del activo o no. Tienen que cumplir sí o sí esas 3 características. Si alguna no se cumple, no forman parte del activo, ¿sí? Vamos a analizar en el punto 2, vamos a tener distintos casos, ustedes van a tener que ir analizando si esos elementos corresponden a activos o no. Indique si los siguientes casos constituyen o no activos. Primero tenemos mercaderías de terceros que la empresa almacena transitoriamente en sus depósitos. ¿Qué les parece? ¿Forma parte del activo o no? ¿Lo No, pueden? porque no es de nosotros, o sea, es de tercero y nosotros lo estamos almacenando únicamente, no forma parte de nuestro activo. No se cumple una de las características que tener el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Tenemos Claro. la tenencia, tenemos la posesión, que es un hecho, pero no tenemos la titularidad, o sea, el derecho de propiedad. Por lo tanto, si no tenemos el derecho de propiedad, no forma parte del activo, aunque tengamos la posesión, ¿sí? Punto B, estanterías de la empresa en las que archiva documentación. ¿Forma parte del activo, sí o no? Puede ser porque es una estantería que almacena archivos, o sea que es un bien para la empresa. Bien, ¿es un bien económico? ¿Tiene utilidad económica? Sí, es Sí, parte Sí, del profe. activo. Sí es parte ahí sí. de la empresa. Tiene utilidad económica porque supuestamente la usa para archivar documentación, o sea, le da un uso que es propio a las actividades de esa empresa o organización. Se supone que tiene un derecho de propiedad que se origina en un hecho anterior, que puede ser una compra, una donación, como vimos en el caso anterior, o sea, existe un hecho anterior que genera el derecho de propiedad. ¿Y qué otra característica más vimos? Que se pueda ejercer ese derecho también, no solamente la propiedad, sino que se pueda ejercer. Si acá vemos que nosotros hace uso de esa estantería, entonces puede ejercer el derecho de propiedad sobre ese bien. Entonces, analizamos en este caso que se cumplan las 3 características, por lo tanto, esa estantería forma parte del activo. Vamos al punto C, artículos de limpieza consumidos. ¿Qué les parece? ¿Forma parte del activo, sí o no? No, porque ya están consumidos, no existen más. Exactamente. ¿Y qué característica no se cumple en este caso? La utilidad. Claro, la utilidad económica no tiene un valor de cambio,
porque ya no tienen un valor para ser vendidos, y tienen un valor de uso, porque ya fueron utilizados. Entonces, en este caso no cumplen con la utilidad económica, por lo tanto no forman parte del patrimonio de la empresa, no forman parte del activo. Punto D. Equipo de aire acondicionado de la empresa instalado en el local. Activo, profe. Exactamente, un caso similar al de la estantería. Tiene utilidad económica, se supone que hay un hecho anterior que le generó el derecho de propiedad y puede ejercer ese derecho efectivamente. Punto E. Pagarés a cobrar por la empresa que guarda en una caja de seguridad. Pagarés a cobrar por la empresa que guarda en una caja de seguridad. ¿Forma parte del activo? Sí. Bien. ¿Podemos analizar las características en este caso? ¿Qué tipo de activo es? Un derecho a cobrar. Un derecho a cobrar, exactamente. Se supone que tiene la titularidad o el derecho de propiedad por un hecho anterior, que puede ser una venta a crédito, ¿no es cierto? Y tiene la posesión y tiene la posibilidad de disponer, digamos, de ese pagaré. Bien. Punto F. Dinero depositado por la empresa en su cuenta corriente bancaria. Bueno, sí, es activo. Bien, es un caso típico de activo. Perfecto. G. Camioneta de propiedad de uno de los dueños de la empresa que él mismo utiliza para sus trámites personales y salir con su familia. Forma parte del activo de la No, empresa. no es No. activo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué características no se cumplen para que forma parte del activo? La titularidad, El derecho de propiedad, la titularidad no es del ente, sino de uno de los dueños. No tiene la Tampoco tiene utilidad. beneficio. Claro, no tiene la posibilidad de utilizarlo, ni de ejercer, ni de obtener de él ninguna utilidad económica, porque no la usa para sus actividades, sino que la usa el dueño para sus actividades personales, ¿no es cierto?, o para sus asuntos personales. Entonces, no forma parte del patrimonio de la empresa en este caso. Muy bien, con estos dos ejercicios lo que hicimos fue repasar las características que tiene que tener un elemento para ser considerado parte del activo. Cuando no se cumple alguna de las características, no forma parte del activo. Otra actividad que les propongo repasar también es la 7, que tiene que ver también con el concepto de pasivo y las características también. En la clase pasada, cuando vimos el pasivo, vimos la definición, vimos cómo está compuesto y vimos las características que tiene que cumplir un pasivo. ¿Cuáles son las características determinantes para que un elemento patrimonial sea considerado parte del pasivo? Si quieren lo vemos. También está compuesto, esto es cómo está compuesto, por obligaciones, dijimos ciertas y contingentes, ya la vamos a ver. ¿Y cuáles son las características? Primero, tiene que ser una obligación hacia un tercero que debe ser cancelada mediante un sacrificio de recursos. La transacción o hecho que obliga al ente ya ha ocurrido y la posibilidad de evitar el sacrificio de recursos no está sujeta a la voluntad del obligado. Es decir, tiene que tener estas tres características para que la obligación sea considerada parte del pasivo. Vamos a analizar el ejercicio entonces. ¿Qué diferencia existe entre obligaciones ciertas y obligaciones contingentes? También está relacionado con la otra pregunta, ¿qué significan la terminología contable los términos deudas y provisiones? Estas dos preguntas hacen referencia a cómo está compuesto el pasivo. El pasivo, decíamos, está compuesto por un conjunto de obligaciones, que desde el punto de vista jurídico, una obligación es una relación jurídica entre dos o más personas en las cuales una de ellas está obligada a entregar a otra una determinada suma de dinero, entregar un bien o hacer alguna determinada cosa, digamos. Estas obligaciones se pueden clasificar en obligaciones ciertas, que son aquellas que están perfeccionadas desde el punto de vista jurídico, es decir, que ya están contraídas, y dentro de las obligaciones ciertas, a las que llamamos, desde el punto de vista contable, llamamos deudas, encontramos las determinadas, que son aquellas que al momento de contraerse la obligación, se sabe con exactitud y con certeza cuál es el importe y que surge de acuerdo
entre las partes, entre deudor y acreedor, y que generalmente están documentadas. Y la diferencia con las determinables son aquellas que al momento de contraer la obligación no se conoce el importe, sino que se estima o se calcula provisoriamente, y desde el punto de vista contable llamamos provisiones, aquellas que tienen un monto que no es cierto y que se tiene que estimar y se tiene que calcular. Por otro lado, tenemos las obligaciones contingentes, que son aquellas que están sujetas a la ocurrencia de un hecho futuro, es decir, una contingencia. Este hecho futuro es de ocurrencia probable, puede suceder o no. Mientras ese hecho no suceda, también este importe tiene que ser estimado, porque no se sabe con certeza cuál es el importe, un importe estimado. Mientras ese hecho no ocurra, se lo incluye en el pasivo como una obligación contingente, que en términos contables la llamamos previsiones. Si ese hecho sucede, ocurre, ya se transforma, deja de ser una obligación contingente y se transforma en una obligación cierta, una deuda. ¿Sí? Esa es la diferencia entre obligaciones ciertas y contingentes. Vamos a seguir entonces la actividad. Terminología contable. Los términos deuda se refieren a obligaciones ciertas, determinadas o determinables, y las previsiones a obligaciones contingentes que explicamos recién. Vamos hasta acá, chicos. Vamos haciendo un repaso con las actividades prácticas que ustedes tienen en la bibliografía. Vamos a ir resolviendo, algunas, no todos, para hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, en esa pregunta 7 también, en los siguientes ejemplos, el punto 2, los siguientes ejemplos, indique si se trata de deudas, previsiones o conceptos que no representan pasivos. El punto A, saldo adeudado a un proveedor por compra de mercadería. ¿Representa un pasivo? ¿Representa un pasivo el saldo adeudado a un proveedor por compras de mercaderías? Sí, porque nosotros compramos mercadería, Sí. y tenemos la deuda, o sea, no lo pagamos. Entonces Muy eso bien. se registra en pasivos. Exactamente, como una deuda. Entonces, es un pasivo dentro de deudas, ¿no es cierto? Obligaciones ciertas. El punto B, suma a pagar al fisco por un impuesto pendiente de pago. También es pasivo porque también debemos. ¿Forma parte del pasivo la suma a pagar al fisco? Sí, Bien, ¿lo ubicamos dentro de deudas o previsiones? Deudas. Deuda. Muy bien, en este caso una deuda porque es una obligación cierta, determinada, porque se conoce el importe o se puede calcular en forma exacta el importe, ¿no es cierto? C, suma deudada por un cliente a nuestro favor. ¿Forma parte del pasivo? no, del activo. Bien, perfecto. Adeudada por un cliente, no nosotros a un tercero, sino un tercero hacia nosotros. Es un derecho, por lo tanto forma parte del activo y no del pasivo. El punto D, suma que deberá abonarse si se pierde un juicio por daños y perjuicios. ¿Forma parte del pasivo? Sí, porque es una obligación que tenemos nosotros. ¿De qué tipo? De las que vimos recién, una obligación cierta, contingente. ¿Cierta? No, dice que deberá abonarse si se pierde un juicio. ¿Se acuerdan que las contingentes están sujetas a un hecho futuro que puede ocurrir o no? Acá se va a abonar esa suma si se pierde el juicio, o sea, si se da ese hecho contingente, que es muy probable que se dé. En caso de que se dé, o sea, mientras estamos en juicio, mientras no se dé ese hecho probable, se puede estimar el importe que la empresa debería hacer frente a esa demanda por daños y perjuicios, se puede estimar el importe, y mientras ese hecho no suceda, es decir, por ejemplo, en este caso, mientras no haya una sentencia que condene a la organización o al ente a pagar una determinada suma de dinero, mientras ese hecho que es contingente, que se puede dar o no, no suceda,
esa suma se va a estimar y va a formar parte del pasivo como una previsión. Si dado el supuesto que en un momento se dicta la sentencia y que el ente tiene que pagar una determinada suma de dinero, que ahí ya se determina un importe determinado, un importe cierto, pasa a ser una obligación cierta, una deuda. ¿Se entiende la diferencia? Entre previsiones y deudas. Sabemos que es parte del pasivo. La suma que deberá abonarse si se pierde un juicio es parte del pasivo, pero ¿es una deuda, es decir, una obligación cierta, o es una previsión, una obligación contingente? Es una contingente, profe, porque todavía no tenemos determinado el monto, ni siquiera si lo tenemos que pagar o no. Claro, podemos Sabemos estimar que el monto aproximado, pero todavía no sabemos si tiene que afrontar, porque pueden pasar muchas cosas en ese juicio. Puede ser que se prescriba, puede ser que se absuelva, puede ser que se condene, o etcétera. No sabemos qué puede llegar a pasar en ese juicio. Entonces, mientras dure ese juicio y no sabemos qué va a pasar al final, estimamos ese importe probable que puede llegar a ser frente a la empresa como una obligación contingente, como una previsión. Por eso lo incluimos dentro de una obligación contingente que desde el punto de vista contable la llamamos previsión. Y la vamos a registrar como una previsión para juicios por daños y perjuicios, por ejemplo. Después, cuando veamos las cuentas contables, vamos a ver que existe una cuenta contable para cada elemento del activo y del pasivo, y acá podríamos, por ejemplo, usar esa cuenta contable específica para registrar esa obligación dentro del pasivo. Si bien se hace una estimación numérica, digamos, para valorizarla, pero no es algo cierto. No es algo cierto. Que sea exigible y que sea obligación para la empresa pagarlo. Exactamente, es una obligación contingente, pero forma parte del pasivo, si bien todavía no sabemos si la vamos a pagar o no. En caso de que el juicio salga favorable a la empresa, se da de baja esa obligación contingente. En caso de que el juicio condene a la empresa a pagar esa suma de dinero, se convierte en una obligación cierta. ¿Sí? Se sigue manteniendo en el pasivo, pero como una obligación cierta. Bien, el punto es, importes pendientes de pagos por sueldos del personal. Forma parte del pasivo los importes pendientes de pago por sueldos del personal. Sí, pasivo, profe. Sueldos Exactamente. a pagar o... Claro, como exactamente dentro de la cuenta contable sueldos a pagar, que no nos vamos a adelantar con eso porque lo vamos a ver después en una unidad aparte, las cuentas contables, pero sí sabemos que es parte del pasivo. ¿Y dentro de deudas o dentro de previsiones? Dentro de deuda tengo el recibo de sueldo emitido supuestamente exactamente. Ya para... Tengo el importe exacto y sé el importe, cuál es el que tengo que abonar, lo puedo pagar legalmente, se tiene unos días para pagar una vez que se liquida el sueldo del mes. Entonces, en ese lapso pasa a ser una deuda con importe cierto, ¿cierto? Una deuda social o una deuda laboral hacia el empleado. El punto F, importe pagado por el alquiler de un inmueble. ¿Es parte del pasivo el importe pagado por el alquiler de un inmueble? No, porque ya se pagó, no se debe. Exactamente. Está cancelado, es un pasivo cancelado, o sea que desaparece del patrimonio una vez que se cancela, no forma parte del pasivo, por lo tanto del patrimonio. Muy bien. Entonces, vimos las características del activo con algunos ejemplos de las actividades prácticas, vimos las características del pasivo con algunos ejemplos también de estas actividades que ustedes tienen que resolver. Y vamos al punto 9, la actividad 9, que se va a relacionar con el concepto de patrimonio neto. Dijimos también en la clase pasada que el patrimonio neto es la parte del patrimonio que corresponde a los propietarios y que lo podemos calcular por diferencia entre activos y pasivos, es decir, que una vez que valoricemos todos los elementos del activo, podemos calcular el valor total del activo. Cuando valoricemos todos los elementos del pasivo, podemos calcular el valor total del pasivo y por diferencia calcular el patrimonio neto. Responde las siguientes preguntas primero.
¿Por qué se puede afirmar que el patrimonio neto refleja una situación diferencial? Un poco lo dijimos recién. ¿Por qué el patrimonio neto refleja una situación diferencial? Porque el valor del patrimonio neto se obtiene por diferencia, digamos, por resta. Entre activo y pasivo. Exactamente. Primero tenemos que valorizar cada uno de los elementos del activo, sacar el valor total del activo, valorizar cada uno de los elementos del pasivo, valorizar el total, y por diferencia entre los totales de activo y pasivo, sacamos el valor del patrimonio neto, es decir, la parte del patrimonio que corresponde a los propietarios. Punto B. ¿Qué situación debe darse para que el patrimonio neto adquiera materialidad? Vimos que el patrimonio neto no se... Sí, decime. Que el pasivo sea igual a cero, o sea, que no se tengan deudas. Exactamente. O el momento de la constitución si se constituye la empresa sin deuda, si no se aportan deudas, también lo podemos materializar ahí al momento de constituir la empresa con los bienes que se aportan. El patrimonio neto lo podemos calcular al inicio o en cualquier momento de la vida del ente. En cualquier momento podemos calcular, valorizar el total del activo y del pasivo por diferencia del patrimonio neto. Supónganse, en el caso de la situación inicial, cuando comienzan las actividades, se supone que los socios aportan bienes y esos bienes forman parte del activo. No se tiene deuda, entonces en ese caso el patrimonio neto va a ser igual al activo, o sea, va a estar identificado con los elementos que componen el activo. Ese es el único caso donde podemos decir el patrimonio neto adquiere materialidad, es decir, se puede, ¿qué significa que adquiere materialidad? Es decir, que se puede identificar con determinados bienes del patrimonio. ¿Y con qué bienes del patrimonio se identifica? Con los del activo. En el único caso en que el pasivo es igual a cero y por diferencia entre activo menos pasivo, el patrimonio neto resulta ser igual al activo. Por lo tanto, se identifica con los bienes que componen el activo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Podemos seguir? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Perfecto, no pensé, quería chequear que esté todo bien. Bien, entonces, dijimos que el patrimonio neto surge por diferencia entre activos y pasivos. Vamos a hacer este verdadero o falso que tiene solamente 2 puntos. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando la respuesta. A. El patrimonio neto es el conjunto de los bienes económicos, derechos y obligaciones de una empresa. ¿Les parece que esto es verdadero o falso? Eso es el patrimonio, profe, no es el patrimonio neto. Exactamente. Fíjense que en la primera definición que nosotros vimos en la clase pasada dijimos que el patrimonio está conformado por el conjunto de bienes económicos y derechos. Dentro de los bienes económicos y derechos tenemos el activo y dentro de las obligaciones tenemos el pasivo. ¿Por qué? Porque el patrimonio, no el patrimonio neto, el patrimonio incluye a los activos y a los pasivos. Los activos, que es el elemento positivo, y dentro de los activos tenemos los bienes económicos, los derechos y los intangibles, y dentro del pasivo tenemos el conjunto de obligaciones que vimos recién, los distintos tipos de obligaciones que vimos recién. Entonces, es falso, porque esa definición corresponde al patrimonio, no al patrimonio neto. Bien, el punto B, el patrimonio neto generalmente no tendrá identificación específica dentro del patrimonio del ente. ¿Qué les parece que es esta afirmación, verdadera o falsa? ¿La alcanzan a leer en pantalla? Sí, profe. El patrimonio neto generalmente no tendrá identificación específica dentro del patrimonio del ente. Un poco lo que hablamos recién. Esto es verdadero, porque, digamos, no tiene materialidad en general. Exactamente. En general, existe un solo caso, un único caso en que el activo se corresponde con el patrimonio neto cuando el pasivo es igual a cero. Ese es el único caso que el patrimonio neto adquiere materialidad. En el resto de los casos, en la generalidad de los casos, no. Cuando existe pasivo, no se puede dar esta materialidad. Muy bien.
Bueno, y con esto repasamos un poco el concepto de patrimonio neto. Les propongo hacer ahora la actividad 11, así un poco rapidito, y después repasamos los trabajos prácticos. Acá en la actividad 11 les da una serie de elementos, componentes del patrimonio, y ustedes tienen que analizar si corresponden a activos, si corresponden a pasivos, o no corresponden a nada. O sea, si cumplen las características para ser incluidos dentro del activo, dentro del pasivo, o no cumplen ninguna de las características y no se los incluye dentro del patrimonio. Vamos a ir haciéndolo un poquito rápido. A ver. Punto 1. Monto adeudado a un tercero por la compra de un automóvil que ha de ser utilizado en la empresa. Pasivo. Pasivo, una deuda, ¿no es cierto? Una deuda por la compra de un bien. Punto 2. Monto adeudado por un tercero con motivo de la venta de mercaderías. También, profe, pasivo. Monto adeudado por un tercero. No, activo. Activo, dentro del activo, un derecho contra terceros. Punto 3. Monto adeudado por un tercero a un socio por la venta de un piano de su propiedad. Nada, no forma parte ni No forma parte del patrimonio del ente, forma parte del patrimonio del socio, personal del socio. Punto 4. Mercaderías adquiridas para su reventa. Activo, profe. Activo dentro de los bienes económicos que tienen una utilidad económica. Bien. Punto 5. Lápices adquiridos y ya consumidos. No forman parte del activo porque Muy ya bien. están consumidos. Porque no tienen utilidad económica, ya no tienen valor de uso, valor de cambio, no se cumple esa característica, no forman parte del activo ni del patrimonio. Punto 6. Mercaderías de propiedad de terceros recibidas para su venta. No forma parte del activo porque es propiedad del tercero. Exactamente, no se cumple esa característica que tiene que tener el derecho de propiedad, por lo tanto no forma parte del activo que tenga la posesión, ¿no es cierto?, de esas mercaderías. Punto 7. Envases en poder de tercero por habérselos entregado en préstamos para su uso. Envases en poder de terceros por habérselos entregado en préstamos para su uso. Es activo, profe. Exactamente, se tiene el derecho de propiedad y siempre en cuanto exista el compromiso de ese tercero de devolvérselo porque se lo entregó con la condición de ser un préstamo, o sea, existe generalmente algún documento en el que se formaliza que se entrega ese bien por medio de un préstamo, o sea que posteriormente va a ser restituido y va a poder ejercer ese derecho de propiedad. Entonces, en este caso, sí, por más que no tenga la posesión, que la posesión la tenga un tercero, sí tiene el derecho a propiedad y puede ejercer ese derecho de reclamárselo a ese tercero. Punto 8. Patente relacionada con la invención de un proceso productivo que permitirá futuros beneficios. Activos. Muy bien, dentro de los activos, los bienes intangibles, decíamos aquellos que generan expectativas de beneficios futuros. Punto 9. Impuestos sobre las ganancias del ejercicio a pagar. Impuestos sobre las ganancias del ejercicio a pagar. Es pasivo, profe, porque es a pagar, es deuda. Muy bien, es deuda, supuestamente hay un método para determinar ese importe en función de las ganancias del ejercicio, así que el monto es cierto, se puede calcular con exactitud, entonces una deuda cierta, una deuda fiscal o impositiva. Punto 10, préstamos efectuados a empleados. Un activo, profe. Un activo, un derecho contra un tercero. En este caso el tercero son los empleados por los préstamos efectuados hacia quien se tiene el derecho de reclamarles que le
que le devuelvan esa suma de dinero. Es un derecho contra un tercero. Punto 11. Anticipo recibido de un cliente por su futura compra de mercaderías. Activo. Ajá, Pasivo. pasivo. Pero Por- si le está, ¿cómo decir? Le ingresa una suma de dinero, decís. Claro. Bien, O sea, como que le confirma que le va a comprar. claro. En este caso, el cliente le entrega una determinada suma de dinero, una seña, por ejemplo, como un anticipo que le va a comprar un determinado bien. Ese monto que ingresa al patrimonio del ente que recibe ese dinero, genera una obligación. Si bien ingresa un dinero en efectivo, también genera una obligación contra el ente de que en un futuro entregarle esa suma, entregarle ese bien específico. Es decir, genera una obligación. ¿Se acuerdan que las obligaciones son contra terceras personas, en este caso el cliente, de entregar una suma de dinero o entregar un bien? En este caso, la empresa recibe ese dinero con la obligación hacia ese tercero, hacia ese cliente, de entregarle en un futuro esa mercadería. ¿Se entiende? Por lo tanto, genera una obligación para la empresa de entregar un determinado bien a un cliente, ¿sí? ¿Se entiende? Porque es un pasivo. Si bien ingresa Claro. una suma de dinero, tiene la obligación de en un futuro entregar ese bien a ese cliente. Por eso genera una obligación, en este caso, de dar o de entregar un bien determinado a ese cliente. ¿Se entendió? Listo. Sí, profe. Bien, perfecto. Punto 12. Acciones de otra sociedad en las que se tiene participación. Activo, profe. Muy bien, activo. Ya vamos a ver cuando estudiemos las cuentas contables que la vamos a incluir dentro del rubro inversiones, es decir, un activo, que la compra de acciones genera un derecho de propiedad sobre otras empresas. Tiene acciones de otras empresas en su patrimonio, por lo tanto forman partes del activo. Punto 13. Inmueble de propiedad de un tercero alquilado por la empresa y utilizado para depósito. ¿Forma parte del activo el inmueble No, que la empresa? no porque no tenemos la Exactamente. titularidad. Exactamente, no tenemos el derecho de propiedad, por lo tanto no forma parte del activo, no forma parte del patrimonio. Perfecto. Punto 14. Mercaderías de propiedad de la empresa enviadas a un tercero para su venta. Activo, profe. Perfecto. No tenemos la posesión, pero sí tenemos el derecho de propiedad y de poder reclamárselo a ese tercero que nos devuelva la mercadería en caso de no ser vendida. Punto 15. Dinero de propiedad de un accionista de la empresa guardado en la caja fuerte por razones de seguridad. Nada, no forma parte del No activo. forma parte. El accionista es una persona aparte que si tiene dinero que usa las cajas de seguridad de la empresa por seguridad personal, pero es dinero de esa persona, patrimonio de ese accionista y no patrimonio del ente, o sea, no forma parte del activo del ente. 15. Mercaderías perecederas de propiedad de la empresa con fecha de vencimiento cumplida. Pérdida, profe, no forma parte del activo. Muy bien, Está en este vencido. caso esas mercaderías no forman parte del activo porque no tienen utilidad económica, no se pueden vender, no tienen valor de cambio ni tienen valor de uso. Entonces, en este caso, contablemente se reconoce una pérdida y se da de baja en el activo a esas mercaderías que ya a partir de que se reconoce la pérdida no forman más parte del patrimonio porque no tienen utilidad económica. Bien. Y les propongo hacer esta actividad 12, es la última de esta guía que ustedes tienen en el material del aula. En esta actividad 12 tienen que armar la igualdad estática, que es la que vimos, también la tienen en la bibliografía. La igualdad estática surge, decíamos, la pueden encontrar como igualdad estática, igualdad básica o fundamental. Con todos esos nombres la pueden encontrar. Ustedes si van a la bibliografía tienen, que dijimos, que esa igualdad estática, contable básica, estática o fundamental, que la pueden encontrar con cualquiera de esos tres nombres, pero se refieren exactamente a lo mismo. Se calcula o surge de una fórmula que se deriva del cálculo del patrimonio neto.
El activo, esta ecuación se puede representar de dos formas. La forma en la cual calculamos el patrimonio neto, que decíamos por diferencia entre activo y pasivo, o bien haciendo un pasaje de términos que es la misma forma otra forma de representar la misma igualdad, decimos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Es decir, cualquiera de estas dos formas de representar por estas dos fórmulas se refieren a la igualdad contable. La primera es la que ya estuvimos hablando, que el patrimonio neto surge por diferencia entre activo y pasivo. Pero podemos transformar esa ecuación diciendo lo mismo. Si hacemos un pasaje de término pasivo, lo pasamos al otro miembro de la igualdad, está restando, lo pasamos sumando y nos queda activo es igual a pasivo o patrimonio neto. Son dos formas de representar la misma igualdad contable básica, estática o fundamental. Y si las representamos gráficamente, tenemos que el activo, decíamos que es el conjunto de bienes, derechos e intangibles, sobre los cuales la empresa tiene la titularidad, que tienen utilidad económica y que tienen la posibilidad efectiva y concreta de ejercer ese derecho, es decir, el activo está conformado por todos esos elementos. Esos activos van a estar financiados un poco por el patrimonio neto, que es la parte que corresponde a los propietarios, es decir, los aportes que originalmente hacen los dueños de ese ente o los propietarios, y por el pasivo, es decir, todas aquellas obligaciones contra terceros de las cuales estuvimos viendo que están las obligaciones ciertas, contingentes y demás. Entonces, cuando hablamos de la ecuación contable, estática, básica o fundamental, podemos representarlas de estas dos formas y gráficamente con este cuadrito que también lo tienen en la bibliografía. En la actividad 12 se les pide que armen la ecuación estática a partir de estos datos, o sea, les nombro una serie de elementos, ustedes tienen que clasificarlos si corresponden a elementos del activo, si corresponden a elementos del pasivo, ir sumando para calcular el valor total del activo y para calcular el valor total del pasivo. ¿El dinero en efectivo forma parte del activo o del pasivo? Vamos a clasificar estos elementos que ustedes tienen para armar esa ecuación estática. Primero lo clasificamos. ¿El efectivo es parte del activo o del pasivo? Del activo, profe. Exactamente. Entonces el primer elemento forma parte del activo. ¿Pagarés a cobrar? También, Pagarés. profe, un derecho a cobrar. También parte del activo dentro de los derechos. Muy bien. ¿Impuestos a pagar? Pasivo, profe, una deuda. Se encuentran pendientes de pago. Perfecto. ¿Mercaderías de reventa? Bueno, acá es 10.000. No sé si después lo quieren tomar apuntes, es 10.000. Yo le puse 10.000, no sabía y me imaginé, Ajá. dije yo, puse Bien. 10.000. 10.000. Activo, muy bien, un bien económico. ¿Deudas por compras de mercaderías? ¿Deudas por compras de mercaderías? Pasivo, profe. Exacto. ¿Inmueble de propiedad de la empresa? ¿Inmuebles de propiedad de la empresa? ¿Activo o pasivo? Es un activo, profe. Bien. ¿Deudas por el seguro del local? Pasivo, una deuda. Exacto. Y por último, sueldos a pagar.
También pasivo. Exactamente, pasivo, deuda. Una vez que clasificamos cada uno de los elementos que corresponden al activo o al pasivo, puede ser que también haya algunos elementos que no corresponden a nada, los sacamos, armamos la ecuación estática. Fíjense que acá, dentro del activo, seleccionamos cada uno de los elementos, los sumamos, nos da un total de 36.000. En el pasivo separamos todos los elementos que podemos incluirlo dentro del pasivo, lo valorizamos, sumamos el total y nos da 18.500. Aplicamos la ecuación contable estática. Primero que dice activo menos pasivo es igual al patrimonio neto. Entonces, por diferencia entre activo y pasivo, determino o calculo que el patrimonio neto es igual a 17.500 en este caso. Y puedo armar la ecuación de la otra forma también, que decíamos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Por lo tanto, el activo que suma 36.000, esos 36.000 van a ser una parte que corresponde al pasivo, 18.500, y otra parte del patrimonio neto. Sumamos, nos dan, los dos miembros de la igualdad nos dan 36.000 pesos. O sea, se cumple o armamos la igualdad estática o básica tomando este ejemplo numérico. ¿Bien? ¿Se entendió cómo fuimos armando la ecuación, chicos? Bueno, vamos a repasar por último vamos a repasar los dos trabajos prácticos que ustedes tienen de la unidad 2. El primer trabajo práctico también hace un repaso por todos estos conceptos, patrimonio, activo, pasivo y patrimonio neto, en los cuales tiene una serie de afirmaciones, las que van a tener que completar si corresponde considerarlas verdaderos o falsos, justificando en el caso de que sea falso. Es muy importante que cuando justifiquen, lo más importante es no solamente que, digamos, le acierten si es falso o verdadero, sino lo más importante en este trabajo práctico es la justificación. ¿Por qué? Porque en la justificación nosotros nos damos cuenta si ustedes leyeron la bibliografía, si la entendieron, si la comprendieron, si pueden aplicarla a un ejemplo concreto, ¿sí? Entonces, tienen el primer trabajo práctico es solamente verdadero o falso para un poco hablar de todo lo que estuvimos hablando recién y haciendo ejercitación práctica, por qué corresponde incluirlo dentro del activo, del pasivo, si cumple o no alguna de las características, o sea, todo eso le va a servir para justificar de forma fundamentada las consignas que sean falsas, ¿sí? Con respecto al patrimonio, tienen 5 consignas. Por ejemplo, podemos tomar la 2. Dentro de los activos encontramos solo los bienes económicos que se encuentran a la disposición inmediata. ¿Qué les parece esta consigna? ¿Verdadera o falsa? Es falso, profe. Bien. Entonces, cuando la tengan que justificar, piensen bien por qué es falsa, ¿sí? De lo que estuvimos hablando recién. Y así con cada una de las consignas de activo tienen 10 consignas, un poco lo que estuvimos hablando recién, si reúnen una de las características para ser considerado parte del activo. Lo mismo con el pasivo, tienen 10 consignas. Justificar en el caso de que no sea, de que sea falso, y con respecto a los conceptos de patrimonio neto. Ese es el trabajo práctico número 1. Y el trabajo práctico número 2 tiene que ver con armar la ecuación estática, contable estática que estuvimos haciendo recién en el ejercicio que tienen en la bibliografía. Acá se le da una serie de datos, ustedes tienen que ir analizando si corresponden al activo, si corresponden al pasivo, o si no corresponden ni al activo ni al pasivo, por lo tanto hay que sacarlos del patrimonio. En este ejercicio tienen que armar la ecuación contable dinámica de esta SRL formada por 2 socios, y tienen que considerar distintas situaciones. El primero, por ejemplo, Ricardo Melano, padre de uno de los socios, alquila a Contuti SRL, que es el ente al que ustedes tienen que calcular el patrimonio neto, un inmueble para que instale la planta productora y el local de ventas. El mismo está evaluado en 1.500.000.
¿este inmueble forma parte del patrimonio de este ente, de esta SRL? No, profe, porque es de un tercero que nosotros alquilamos. Entonces, Lo exactamente. alquila un tercero, no lo alquila ni siquiera un socio. Exactamente. Entonces, ojo, cuando armen la ecuación contable, cuando enumeren los elementos del activo, si incluir o no incluir este ítem. Punto 2. Matías Fernando aportó a la empresa un vehículo utilitario cuyo valor es de 215.000. Uno de los socios aportó a la empresa, o sea que ya hizo un aporte, forma parte de la propiedad, digamos, de la empresa, se utiliza para las actividades de la empresa, supuestamente. ¿Forma parte del activo o no? Matías Fernández es uno de los socios que hace un aporte a esa empresa. Ese aporte consiste en un vehículo utilitario. Sí, profe, forma parte del activo. Exactamente. Bueno, y así tienen que analizar cada uno de los puntos y ver si corresponde considerarlo dentro del activo, del pasivo, o si no corresponde considerarlo dentro del patrimonio. Yo le quería preguntar una Sí. cosa, profe, respecto de los movimientos, porque, por ejemplo, en el ítem, en el anterior, en el ítem, hay un ítem que dice que compra en mercadería o algo, Bueno, vamos a ver ese punto. ¿Cuál? A ver, en el ejercicio anterior. En la página anterior. No, acá. Contuti adquirió maquinarias y equipos por un valor total. Yo únicamente ahí consideré el valor de la estantería, digamos, del equipamiento que compró. O sea, no hice una variación de una partida doble, digamos, de entrada y salida de... ¿Me entiendes? Quiero adelantar. Claro. Yo únicamente tomé ahí el valor que adquiere, o sea, el valor que creo que es lo que apunta usted de maquinarias y equipos. Acá tenés que considerar si corresponde activo o pasivo, considerar todos los elementos. O sea, sí, esa maquinaria yo únicamente sumé, digamos, consideré dentro del activo los 190.000. No hice una variación permutativa, le quiero decir, de modificación, ¿me entiende? Porque sí, supuestamente lo paga con algo, o lo paga con no deuda. vamos a adelantarnos a los temas, porque el tema de variaciones lo vamos a ver en la clase que viene. Pero acá si lo vos único que lees, puse es los 190.000 pesos, digamos, nada más. claro, pero si vos lees, si no sabes nada de variaciones patrimoniales, que no es necesario que lo sepan a esta altura, porque es un tema que lo vamos a ver en la clase siguiente, a partir del 31 de mayo, si no sabes nada de variaciones, si vos leyendo la consigna de la actividad, vos te vas a dar cuenta que tiene un préstamo, o sea, que le debe al banco, le está debiendo. Está bien. Las dos cosas puse, digamos. Exactamente, entonces, por un lado tiene un activo que adquirió, ya forma parte del patrimonio porque lo adquirió con factura, el hecho de la compra, la transacción de la compra existe, forma parte del patrimonio. Esas maquinarias y equipos ingresan al patrimonio como un activo por un valor de 190.000. Pero ¿qué más tiene? Tiene una obligación, una deuda financiera contra el Banco Sol por ese importe, es decir, que también hay que considerarlo dentro del pasivo, porque dentro del patrimonio contrajo una deuda, una obligación con un tercero, no podemos esconder eso, no podemos omitir, digamos, esa situación. Sí, están las maquinarias y equipos dentro del activo, pero también dentro del patrimonio y dentro del pasivo vamos a incluir esa obligación contra este banco, que es una deuda financiera. Entonces, ojo acá en este punto. ¿Por qué? Porque hay que considerar las dos cosas. Hay que considerar el activo y hay que considerar el pasivo. ¿Sí? No quería repasar todos los puntos, pero gracias por hacerme, digamos, recordar. Este es un punto en el cual se suelen equivocar muchos, así que ojo. Cuando armen la ecuación estática, tienen que incluir la parte del activo y la parte del pasivo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, no lo voy a seguir leyendo porque ahora depende que ustedes puedan resolverlo solos. Ya les di algunas ayuditas, pero la idea es que ustedes solos lo resuelvan
y lo presenten, tienen hasta el 31 de mayo, o sea, 2 semanas más para poder completarlo. La clase de mañana voy a estar corrigiendo los trabajos prácticos que me han presentado en esta semana. Los de la semana anterior ya los fui corrigiendo y haciendo las devoluciones. Y esta semana y la próxima pueden hacer las consultas que necesiten por mensajería interna y por el foro de consultas, pero yo prefiero que se tomen todo el tiempo del mundo para leerlo, analizarlo, que no se apuren a presentarlo, que lo hagan a conciencia, leyendo, una vez que están seguros, lo presentan. Tienen tiempo suficiente como para hacerlos tranquilos y a conciencia, ¿sí? Porque este es un requisito, como les decía, para los que quieren promocionar, presentar y aprobar los trabajos prácticos, y por eso le vamos poniendo fechas estimativas para que ustedes vayan cumpliendo con las entregas, no se vayan atrasando, y después nosotros podemos seguir avanzando con el resto de los temas. ¿Por qué? Porque a partir del 31 ya vamos a empezar con un tema nuevo y ya no volvemos a esto. Vamos a seguir explicando y avanzando en otros temas nuevos. Con respecto al parcial, yo no sé si les adelanté algo. Nosotros, como lo queremos, tenemos la decisión de hacer promocionar la materia, vamos a hacer un examen parcial escrito que por, digamos, regla de la institución va a tener que hacerse en forma presencial. Este parcial va a ser escrito, teórico, práctico. Va a ser muy similar a lo que vinimos trabajando en clase, a las actividades que estuvimos haciendo recién, a los trabajos prácticos. Seguramente va a haber verdaderos falsos para que ustedes justifiquen. Seguramente va a haber un ejercicio práctico como este de la ecuación contable estática. O sea, es muy importante que ustedes sigan al día la materia para que de paso les sirva como estudio, o sea, que sigan la materia al día y cuando llegue el día del parcial no tengan que estudiar todo de una, ¿sí? Entonces, lo que se va a tomar en el parcial va a ser todo lo que fuimos viendo a lo largo de las clases, tanto teoría como práctica. Entonces, estas clases MIT son también una instancia para que ustedes se saquen las dudas, para que pregunten, para que consulten, para ir explicando los temas teóricos, haciendo algunos ejercicios prácticos, y en base a eso vamos a tomar el parcial escrito, teórico práctico, que nos tienen que confirmar, pero va a ser la fecha que yo estimada, todavía no está confirmada, la fecha estimada va a ser el lunes 21 de junio. Está sujeto a confirmación de parte de la institución. El lunes 21 de junio vamos a hacer el examen, si nos confirman, el parcial escrito para los que quieran promocionar la materia, ¿sí? Bueno, profe. Entonces, si no hay alguna otra duda, si ya están encaminados con el tema de los trabajos prácticos, si no hay ninguna otra consulta, vamos por finalizada la clase y nos encontramos el 31 de mayo ya con un nuevo tema.